aplauso para el Dr. José Ramón Mejía Riaza, de Syngenta. Él ha sido conferencista en 27 países con más de 2,000 charlas, talleres y seminarios dictados en el área de protección a los cultivos. Cuenta con más de 120 trabajos presentados en eventos científicos nacionales e internacionales, más de 500 ensayos de campo establecidos en el área de protección vegetal. Además, es autor de un manual de identificación de malezas en cultivo de plátano. Él participa con su ponencia Modo de acción y formulación de fungicidas de nueva generación. Démosle la bienvenida. ¿Ya? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar esta conferencia que tiene que ver con el modo de acción de los fungicidas y lo que se conoce ahora como innovación por diseño. Y comenzamos la presentación con una imagen muy común en los campos agrícolas de Latinoamérica. Alguien aplicando un fungicida para el control de algún tipo de patógeno. Cuando hablamos de fungicidas, generalmente estamos mencionando ciertas características en cualquiera de las charlas que se dan de plaguicidas. ¿Y qué decimos? Mi producto es sistémico, mi producto es translaminar, mi producto controla todas las clases de hongos que le ponen por delante, mi producto es preventivo, curativo, mi producto es de última generación. Comentarios comunes en cualquier charla de fungicidas. Pero nunca decimos cómo un fungicida elimina o mata al patógeno. Esa es la pregunta en este momento. ¿Cómo un fungicida elimina al patógeno? Y la respuesta es muy sencilla. Si usted quiere conocer cómo trabajan los fungicidas, cómo trabajan los plaguicidas, hay dos palabras que lo definen todo: genes y enzimas. Y si entendemos eso, comenzamos a entender realmente a los fungicidas, a los plaguicidas. ¿Y cómo entiendo esto de genes y enzimas? ¿Qué relación hay entre un gen y una enzima? Para poder entender estos aspectos, vamos a tener la siguiente secuencia en la charla. La primera parte va a estar orientada hacia el entendimiento de los patógenos de los hongos y la segunda parte de la conferencia va a estar orientada hacia el entendimiento del fungicida. Y comencemos con el patógeno. Estoy hablando de hongos, estoy hablando de cromistas, patógenos que generan enfermedades en las plantas. Y un hongo, un cromista, es un organismo vivo cuyo objetivo principal es seguir generando vida. ¿Qué significa seguir generando vida? Significa que la idea del patógeno es perpetuarse en el tiempo a costa de un huésped que en nuestro caso es nuestra planta cultivada. Si yo quiero entender al hongo, debo entender primero que es un organismo vivo muy parecido a los humanos, a las plantas, a los insectos, a los ácaros, a los nemátodos. Y como buen organismo vivo, los hongos, los patógenos, tienen un cuerpo, cumplen etapas de desarrollo, se alimentan, evolucionan y funcionan. Cuando yo hablo de un hongo, un cromista, un patógeno, tiene un cuerpo y ese cuerpo está formado por células. Un hongo tiene células. Los hongos pueden ser macro o microscópicos, pero no importa, tienen células y esas células son las que le dan la vida a ese organismo. El cuerpo del hongo está dividido en dos grandes partes: cuerpo reproductivo y cuerpo vegetativo. Cuerpo reproductivo constituido por esporas, cuerpo vegetativo formado por hifas, y el conjunto de hifas forma el micelio del hongo. Este cuerpo le permite nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse, alimentarse y luego morir. Así que hay un cuerpo dentro del hongo. Y los hongos cumplen etapas de desarrollo. Hay una discusión al respecto. Yo soy de los partidarios que los hongos tienen 5 etapas de desarrollo. Los hongos germinan, penetran, colonizan, esporulan y luego liberan las esporas. Estamos hablando de 5 etapas de desarrollo que transcurren en el campo
a costa de nuestra planta cultivada. Y ese ciclo dura, y ese ciclo puede durar poco tiempo. Pongo el ejemplo de un patógeno llamado Podofaera chanty, el que causa oidio en cucurbitáceas. Y vean que el ciclo de desarrollo está en función de 4 a 7 días, y cada etapa apenas se registran en horas, germina en pocas horas, penetra, coloniza en pocas horas, y luego también esporula y libera sus esporas en muy poco tiempo. Y a lo largo de su desarrollo se va alimentando del cultivo, pepino, melón, sandía, y se van manifestando los síntomas de daño. Y ustedes pueden observar que los síntomas de daño comienzan a manifestarse en la tercera etapa en adelante. Cuando el hongo penetra y coloniza, comienza a alimentarse de la planta y ahí comienza la sintomatología de daño, que no es el hongo, sino es el conjunto de células vegetales dañadas por el hongo. Ahora, los hongos se alimentan, y se alimentan de células vegetales, y se alimentan específicamente del citoplasma de las células vegetales. Pero también los hongos funcionan, y los hongos funcionan como cualquier organismo vivo. ¿Cómo funciona el hongo? El hongo, como dijimos anteriormente, tiene un cuerpo, y ese cuerpo está formado por células. Esta es la típica célula del hongo, del cromista. ¿Cómo está constituida esta célula? La célula tiene un escudo que se llama pared celular. Luego aparece un filtro que se llama membrana plasmática. Y en el interior de la célula hay un fluido, y ese fluido se llama citoplasma. Y en el citoplasma están todos los organelos que permiten el funcionamiento de esa célula, de ese hongo. ¿Qué conseguimos? Conseguimos dentro del citoplasma, conseguimos, por ejemplo, el retículo endoplasmático liso, donde producen lípidos, ribosomas, donde se producen las proteínas. Encontramos también el núcleo, donde están los genes y los ácidos nucleicos. Hay mitocondrias, donde el hongo produce ATP. Dentro de las células del hongo se producen estas moléculas que son absolutamente claves para que el hongo pueda crecer, desarrollarse, invadir y alimentarse en el campo. La pregunta ahora es, ¿cómo un hongo produce estos compuestos dentro de sus células? Los hongos, como buen organismo vivo, tienen un metabolismo. Y todos los organismos vivos, incluyendo los humanos, tenemos un metabolismo. Y el metabolismo de un organismo vivo es muy cambiante. A veces estamos en altas, pero a veces estamos en bajas. Los hongos no son la excepción a la regla. ¿Y qué es el metabolismo? Metabolismo es un conjunto de procesos químicos y fisiológicos catalizados por enzimas que se producen dentro de las células del hongo, dentro de las células de los organismos vivos, y la función de este conjunto de procesos es producir los compuestos esenciales para que ese organismo, este hongo, pueda crecer y desarrollarse en plena normalidad. Y el metabolismo también implica que ese hongo tiene genes, y muchas veces ignoramos esto. Las plantas tienen genes, nosotros tenemos genes, los insectos tienen genes, los hongos tienen genes. ¿Cuántos genes tiene un hongo? Se estima aproximadamente que las diversas especies de hongo que están en nuestro planeta tienen un genoma que abarca de 10.000 a 18.000 genes aproximadamente. Y siempre estamos hablando de genes, pero a veces no los entendemos. ¿Qué es un gen? Aquí tienen una definición de gen. Es una unidad de información constituida por ADN, y esta unidad de información se encuentra dentro del núcleo de las células, y los genes determinan las características de los organismos vivos. En otras palabras, las características de un hongo están regidas por los genes que estén dentro de ese núcleo. Y los genes determinan las características particulares de los organismos vivos. Para que me puedan entender mejor, voy a poner un ejemplo con los humanos. Voy a poner el color de los ojos y el color del pelo. Cuando hablamos de genes,
los humanos tenemos cerca de 30.000 genes. Y dentro de los genes que tenemos en nuestro cuerpo, hay un gen que determina el color de los ojos: azul, verde, negro, marrón. De entre los 30.000 genes que tenemos en nuestro cuerpo, hay un gen que determina el color del pelo: negro, amarillo, lo que usted quiera. Así que todas las características de los organismos vivos están regidas por los genes. Ahora, estos genes tienen que convertirse en la característica. Cuando el gen se convierte en el color azul o en el pelo negro, el gen se está expresando. ¿Cómo se expresan los genes? Los genes se expresan a través de lo que se conoce como la expresión génica o la expresión genética. Y esto es lo que permite que haya vida en el planeta Tierra. ¿Cómo se expresa un gen? Los genes se convierten en proteínas. Cuando el gen se convierte en proteína, decimos que el gen se convierte en una característica determinada. Aquí me equivoqué, aquí adelante. ¿Y qué es la expresión génica? Es el proceso mediante el cual todos los organismos vivos que hay en este planeta convierten la información presente en el gen, el ADN, en proteínas. Cuando el gen se convierte en proteína, el gen se está expresando y se está convirtiendo en una característica. El gen se convierte en proteína y se estima que cerca del 90% de los genes de los hongos y de los organismos vivos se convierten en proteínas. ¿Y cómo un gen se convierte en proteína? Sencillo. Vamos a ubicarnos dentro de la célula de los hongos. ¿Dónde están los genes? En el núcleo de la célula. ¿Dónde se producen las proteínas? En los ribosomas. Cuando el gen, que es el ADN, ayudado por su amigo el ARN, el gen sale del núcleo y se va para el ribosoma, el gen se convierte en proteína. Y el gen se está convirtiendo en una proteína. ¿Y qué es una proteína? Una molécula gigantesca formada por aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos tiene una proteína? Más de 100. Generalmente una proteína tiene más de 1000 aminoácidos. Es una molécula gigantesca. ¿Y cuáles son las funciones de las proteínas a nivel de los hongos? Las proteínas cumplen varias funciones dentro de los hongos. Son parte fundamental de la membrana plasmática, permiten que los hongos respiren, permiten las proteínas que los hongos tengan división celular, pero sobre todo un conjunto muy importante de proteínas trabaja dentro del hongo como enzimas. Así que cuando usted escuche la palabra enzima, estamos hablando de proteínas especializadas. Y esta es la parte que quiero desarrollar, la parte de enzimas. Cuando hablamos de los genes salen del núcleo, se van para el ribosoma y se convierten en enzimas. Y las enzimas son claves dentro del metabolismo de los hongos y de los organismos vivos. Si vuelvo a repasar el concepto metabolismo, miren lo que dice la segunda línea. Conjunto de procesos fisiológicos, procesos químicos que son catalizados por enzimas. Los genes salen del núcleo, se convierten en enzimas y las enzimas catalizan o permiten el funcionamiento de ese hongo a través del metabolismo. Así que vamos a entrar dentro de esta palabra que se llama enzima. ¿Qué son las enzimas? Proteínas especializadas que permiten que el metabolismo de un hongo, el metabolismo de un organismo vivo, funcione a las 1000 maravillas. Si el sistema enzimático está bien, el metabolismo transcurre correctamente. Si el sistema enzimático está mal, el metabolismo se altera y el ciclo de desarrollo de ese organismo vivo, de ese hongo, también se altera. Y miren ustedes, las enzimas catalizan a nivel del hongo la producción de los compuestos esenciales que requiere el hongo para poder crecer y desarrollarse. ¿Cómo funcionan las enzimas? Las enzimas funcionan de la siguiente manera. Para poder entender esto, vamos a ubicarnos aquí, en este segundo proceso. La producción de lípidos en los hongos,
la producción de un lípido llamado ergosterol. El ergosterol es parte fundamental de la membrana plasmática de un hongo. El ergosterol en los hongos equivale al colesterol en los humanos. Y para entender esto, les presento una ruta metabólica que ocurre dentro de las células del hongo. Esta es la producción de ergosterol. El ergosterol no lo producen los hongos chasqueando los dedos. El ergosterol necesita un precursor. El precursor es esta molécula llamada escualeno. Y los hongos dentro de sus células van procesando el escualeno hasta convertirlo en ergosterol. Y todo lo que hay entre la materia prima escualeno y el producto final ergosterol se llaman metabolitos. Y miren ustedes que partimos de la materia prima escualeno y gracias a esta enzima escualeno epoxidasa se produce el primer metabolito de la cadena. Luego este primer metabolito es convertido en otro metabolito gracias a la acción de la nosterol sintasa. Luego el lanosterol se convierte en simosterol gracias a la acción de 3 enzimas. Significa que las enzimas trabajan en rutas metabólicas convirtiendo materias primas en metabolitos hasta obtener el producto final, que en este caso es el ergosterol. ¿Y de dónde salen las enzimas? De genes. Ustedes pueden ver el nombre del gen y la enzima que se produce a partir de ese gen. ¿Cuál enzima nos interesa? Nos interesa esta enzima llamada lanosterol desmetilasa. ¿Y de dónde sale esta enzima? De un gen llamado ERG11. Significa que el hongo tiene este gen, el hongo convierte el gen en lanosterol desmetilasa y la lanosterol desmetilasa participa en la ruta metabólica a partir de la cual el escualeno se convierte en ergosterol y el hongo tiene una membrana plasmática fluida. Esto se llama la expresión del gen. Entendamos a las enzimas. Las enzimas son proteínas especializadas y son tridimensionales. Todas las enzimas tienen un sitio activo, tienen un núcleo o sitio activo. Y ese sitio activo o núcleo tiene que ser estimulado. Si no se activa en las enzimas de los organismos vivos este núcleo o sitio activo, la enzima no funciona. Las enzimas tienen que ser activadas. Estoy hablando en este momento de la activación enzimática. ¿Cómo se activan las enzimas dentro del cuerpo de los organismos vivos? Se activan gracias a la presencia de unas moléculas tridimensionales llamadas cofactores enzimáticos. Los cofactores enzimáticos, que son activadores de enzimas, los comemos los humanos. Se los aplicamos a las plantas durante la fertilización, pero los hongos, los insectos, los ácaros, se los comen a partir de una planta. Y estos cofactores enzimáticos son moléculas tridimensionales que acoplan, anclan en el sitio activo de las enzimas y permiten que la enzima trabaje a la velocidad correcta para que el metabolismo fluya con toda normalidad. Esto en rojo es una enzima. Noten que la enzima tiene un sitio activo tridimensional y que aparecen sustancias llamadas cofactores enzimáticos o sustratos que también son tridimensionales, anclan en el sitio activo de la enzima y permiten el funcionamiento de la enzima y la activación de todo el metabolismo de un hongo y de un organismo vivo. Eso lo podemos ver aquí con la enzima que habíamos seleccionado, la lanosterol desmetilasa. La lanosterol desmetilasa es tridimensional, tiene su sitio activo, llegan los cofactores, anclan en la enzima y se produce el siguiente metabolito en la cadena del ergosterol que se llama simosterol. ¿Qué pasa si no hay cofactores enzimáticos? La enzima no trabaja y se interrumpe la ruta metabólica que lleva a la síntesis de ergosterol. Ese cofactor enzimático tiene que anclar perfectamente en el sitio tridimensional de la enzima. Si lo rojo es el cofactor y lo azul es la enzima, tiene que haber una unión precisa entre el cofactor y el sitio activo de la enzima. Y esto lo explica el modelo llave-cerradura. Ese cofactor enzimático tiene que ser fabricado de la mejor manera posible para que pueda anclar dentro de la enzima donde él trabaja para activar esa enzima y activar el metabolismo de un hongo y de cualquier organismo vivo.
Y viene la pregunta, ¿quiénes son cofactores enzimáticos? Y hay dos tipos de cofactores enzimáticos. Cofactores enzimáticos inorgánicos y cofactores enzimáticos orgánicos. ¿Cuál es la diferencia entre un inorgánico y un orgánico? La presencia de carbono en la estructura de esa molécula. Cuando hay carbono en la estructura de esa molécula, el cofactor es orgánico. Cuando la estructura carece de carbono, el cofactor es inorgánico. ¿Quiénes son cofactores inorgánicos? Los nutrientes metálicos, potasio, calcio, cobre, zinc, magnesio, boro, hierro, son cofactores enzimáticos. Y cuando fertilizamos a las plantas con estos nutrientes metálicos, su función fundamental es activar el conjunto de enzimas dentro de la planta para que el metabolismo fluya de la mejor manera posible. Lo mismo la aplicación de aminoácidos. Siempre estamos hablando de aminoácidos, pero nunca le decimos a los usuarios que parte de la función de los aminoácidos es activar el sistema enzimático para que el metabolismo de una planta funcione a las 1000 maravillas. Cuando hablamos de nutrientes, y hago un alto en la charla, yo tengo que diferenciar entre nutrientes no metálicos y nutrientes metálicos. Fertilizamos a las plantas con estos elementos, pero el objetivo es completamente diferente. Cuando hablamos de nutrientes no metálicos a la izquierda, su función es formar estructuras. ¿Quiénes son nutrientes no metálicos? Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre. Ellos forman estructuras de compuestos, mientras que los nutrientes metálicos actúan como cofactores enzimáticos. Estos son nutrientes no metálicos, ustedes los pueden ver. Ellos forman la estructura de compuestos dentro de los organismos vivos. Voy a poner algunos ejemplos. Usted puede ver aquí el ATP. El ATP es el producto de la respiración, la energía que requerimos los organismos vivos para funcionar. ¿Y cómo está formado el ATP? Por 10 carbonos, 16 hidrógenos, 5 nitrógenos, 13 oxígenos y 3 fósforos. Esos son nutrientes metálicos que forman la estructura del ATP. Usted tiene aquí este aminoácido metionina, obligatorio para la síntesis de proteínas. ¿Cómo está formada la metionina? Por 5 carbonos, 11 hidrógenos, 1 nitrógeno, 2 oxígenos y un azufre. Nutrientes no metálicos que forman estructura. Tienen otro ejemplo, la quitina, el componente que forma la pared celular de los hongos. Está formada por 8 hidrógenos, 8 carbonos, 13 hidrógenos, 5 oxígenos y un nitrógeno. Nutrientes no metálicos, estructura. Y finalmente el ergosterol, 28 carbonos, 44 hidrógenos y un oxígeno. Estructura. Para eso, cuando fertilizamos a las plantas, ese es el objetivo, formar la estructura de los compuestos que produce una planta y que en general requieren los organismos vivos. Pero cuando yo aplico nutrientes metálicos y aplico aminoácidos, el objetivo es que sirvan como cofactores enzimáticos. Y ustedes tienen aquí una enzima. Lo que está en gris es la enzima X. Y ustedes pueden ver que la enzima tiene un núcleo donde está coloreado. ¿Y qué hay en el núcleo? Zinc. ¿Qué hay en el núcleo? Magnesio. Son nutrientes metálicos que activan el funcionamiento de las enzimas. Y espero que eso deje bien claro cuál es el objetivo de los nutrientes dentro de la fertilización de las plantas, pero esos mismos nutrientes los requieren los hongos para poder activar sus enzimas. ¿Y cuándo los hongos obtienen esos cofactores enzimáticos? Cuando se alimentan de las plantas. La pregunta es, ¿cuándo debo controlar al hongo? ¿Cuando el cofactor enzimático pertenece a la planta o cuando el cofactor enzimático forma parte del cuerpo del hongo? La respuesta es obvia, señores. Si usted quiere obtener rendimiento y quiere que su planta funcione, usted tiene que controlar al hongo antes de que se alimente de la planta para que los cofactores formen parte de la planta y no formen parte del cuerpo de los patógenos. Tan sencillo como eso. Así que los organismos vivos funcionan. El gen se expresa como enzima. La enzima necesita cofactores enzimáticos para ser activada y cuando la enzima se activa, el proceso fisiológico se manifiesta y el metabolismo de ese hongo, de ese organismo vivo, fluye a las 1000 maravillas.
Eso aplica para todos los organismos vivos en este planeta, incluyendo hongos, incluyendo los humanos. Vamos ahora a la segunda parte, el fungicida. ¿Cómo entiendo al fungicida? El fungicida siempre viene formulado. Y en esa formulación, usted consigue dos grandes componentes, la parte activa y la parte aditiva. Esos aditivos antes se llamaban inertes, hoy se llaman aditivos, que es la palabra correcta. El activo es el que entra y se mueve en la planta. El activo es el que mata al hongo. Los aditivos no entran, no se mueven, no matan nada. ¿Cuál es la función de un aditivo? Es ayudar al activo a que manifieste su poder contra los hongos. Así que como el activo es el que mata al hongo, ese es el que vamos a entender. Y el activo son estos nombres extraños que a nadie le gusta. Difenoconazole, azoxystrobin, fluoxonil, mandipromamid, que a la gente le cuesta digerir, a la gente le cuesta, digamos, pronunciar. Voy a poner un ejemplo porque son demasiados y voy a escoger a mi producto favorito. Este es el producto por el cual yo tengo, digamos, la mayor afinidad. Este triazol, producto extremadamente versátil, extremadamente flexible, reportado en 1988. Y la gente me dice, es viejo. Eso no tiene nada que ver, porque realmente un producto viejo como este puede ser muy activo después de muchos años en el control de los hongos. Vamos a entender esta molécula. Difenoconazole, como cualquier activo, tiene que ser fabricado. ¿Y cómo se fabrican los activos de los plaguicidas? A partir de una materia prima que se llama material técnico. Y el material técnico es una pasta semi-elaborada y que al ser procesada da origen al activo de los plaguicidas. El material técnico equivale a la madera para la producción de escritorios y a las telas para la producción de ropa, de vestidos. Cuando la madera es de buena calidad, el escritorio es de buena calidad. Cuando la tela es de buena calidad, la ropa es de buena calidad. Pero cuando la tela es de mala calidad, lo que generamos es también de dudosa calidad. Dependiendo de la calidad de ese material técnico, voy a obtener o no un buen activo. Y ese material técnico se procesa, se convierte en activo, el activo se mezcla con aditivos y finalmente origina el producto final, que es el que compran los agricultores. Vamos entonces a entender la fabricación. ¿Cómo se fabrican los activos? Como construir un edificio o una casa. Los activos se fabrican piso a piso, paso a paso, y requieren materiales de construcción. Un edificio, una casa, requiere cemento, requiere vigas, requiere bloques, ladrillos, requiere una serie de insumos. Los activos de los plaguicidas también requieren sus materiales de construcción. ¿Y cuáles son los materiales de construcción de los activos? Los elementos de la tabla periódica. Cuando usted escuche la estructura de un activo, ese activo está formado por elementos de la tabla periódica. Pero no todos los elementos de la tabla periódica. Algunos elementos de la tabla periódica se unen a través de enlaces químicos y forman una estructura que es la estructura de ese compuesto, de ese ingrediente activo. ¿Y cuáles son los elementos de la tabla periódica que suelen formar las estructuras de los activos de los plaguicidas? Carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, fósforo, yodo. Ahí están el 99% de los materiales de construcción de los ingredientes activos de los plaguicidas. Y estos activos se presentan mediante fórmulas y estructuras químicas. Esta es la estructura de esta molécula llamada difenoconazole. ¿Cómo está formada? Por 19 carbonos, 17 hidrógenos, 2 cloros, 3 nitrógenos y 3 oxígenos. Y si usted le mete la lupa a esto, ¿qué nos conseguimos? Los mismos elementos que forman las estructuras de compuestos biológicos. Y yo quiero llamarle la atención. Siempre estamos diciendo que lo biológico es bueno, lo químico es malo. Estructuralmente son igualitos, están formados por los mismos átomos. ¿Cuál es la diferencia? Que usted nota que dentro de la estructura de los plaguicidas químicos
hay halógenos, cloro, flúor, bromo, que se utilizan para aumentar la persistencia en el tiempo de estos productos químicos. Lo biológico es bueno, sí, pero tiene un problema. Es demasiado perecedero, se degrada muy rápidamente. Por eso es que las empresas agregan halógenos a las estructuras de los plaguicidas para aumentar la longevidad y permitir más días de control en el campo, que es uno de los requerimientos de los agricultores. Y todos los activos son tridimensionales. Todos los activos de los plaguicidas son tridimensionales. Y cuando usted quiere entender un plaguicida, un fungicida, ese producto le genera dos respuestas: eficacia y selectividad. Y hoy vamos a entender la eficacia. ¿Cómo entiendo la eficacia de un producto? A través de estos dos conceptos: momento de aplicación, modo de acción. En inglés sería application timing y mode of action. Cuando hablamos del momento de aplicación, estamos entendiendo 4 procesos: la aplicación, la deposición del producto en el follaje o en el suelo, la entrada y en el movimiento en la planta. Es todo lo que ocurre desde que aplico hasta que este producto ingresa dentro de la planta. Pero un fungicida no mata plantas, mata hongos. Así que si quiero matar al hongo, tengo que meter el producto dentro del cuerpo del hongo. Y ahí es donde comienzo a entender el modo de acción. Todo lo que ocurre en la planta es momento de aplicación. Todo lo que ocurre dentro del cuerpo del hongo es modo de acción. ¿Cómo se aplica un producto? Este es el corte de la hoja. Tengo el haz, tengo el embés y yo aplico el producto. Lo estoy aplicando por el haz. El producto se deposita y lo primero que quiere hacer es entrar. A veces entra y a veces no entra. Eso depende del producto. Y una vez que entra, si es que puede entrar, el producto comienza a desplazarse. Y tiene 2 desplazamientos: translaminar y sistémico. ¿Qué es translaminaridad? El desplazamiento del producto a través de las células vegetales. Los productos se pueden mover hacia abajo, lateral o hacia arriba. Se mueven hacia abajo y lateralmente a través de las células por difusión. Y se pueden mover de abajo hacia arriba a través de las células por capilaridad. Eso es translaminaridad. Cuando el producto utiliza el sistema vascular de la planta para desplazarse, es sistémico. Sistémico lo único que significa es que el producto utiliza el xilema o el floema. No importa si lo utiliza así o lo utiliza de esta manera. Sistémico es que utiliza el sistema vascular. Y cuando yo entiendo cómo entra y cuánto se mueve, entonces entiendo el momento correcto de aplicación. Así que eso se refiere al momento de aplicación de un producto. Ahora, el momento de aplicación depende del activo. Y ese activo tiene una serie de propiedades. Se llaman propiedades físico-químicas. Y esas propiedades determinan cuánto entra, cuánto se mueve, qué tan rápido se mueve y por cuál tejido de conducción se mueve. Estas 4 propiedades que están marcadas en violeta tienen que ver con esos procesos. Pero hay otras propiedades marcadas en amarillo que tienen que ver con el comportamiento en el ambiente. Así que si usted quiere conocer bien un plaguicida, comienza a conocer mejor estas propiedades porque les dan una idea extraordinaria de qué hace el producto sobre la planta y qué hace el producto en el ambiente. Aquí tienen para la molécula seleccionada el difenoconazole. Este producto tiene solubilidad en agua, tiene solubilidad en aceite, SONP es aceite, miren la solubilidad en agua, vean la solubilidad en aceite, tiene un peso molecular, es un producto gigantesco, también tiene una presión de vapor, muy baja presión de vapor, y es un producto que en el suelo tiende a inactivarse, por lo tanto su impacto en el ambiente suele ser bastante bajo. Es una molécula que tiene una limitada movilidad en las plantas, por lo tanto es un producto de aplicación temprana, un producto que tratamos de aplicarlo de la manera más temprana posible. Cuando yo quiero entender fungicidas, hay 4 tipos de fungicidas. Y eso tiene que ver con las etapas de desarrollo de los hongos. Hay productos que son protectantes, trabajan en la etapa de germinación de las esporas. Hay productos que son barreras cuticulares, trabajan sobre el tubo germinativo cuando está penetrando dentro del tejido vegetal. Hay productos que son curativos,
trabajan sobre el micelio que está dentro del tejido vegetal. Y hay productos que son antiesporulantes que evitan la esporulación del hongo. Si usted quiere entender la forma o el momento correcto de aplicación, tiene que entender el hongo para saber qué parte del hongo es bloqueada por el producto. Por ejemplo, en el caso de Podophagera chanty, que es la cenicilla, vean que aquí están las 5 etapas de desarrollo y aquí están los síntomas de daño. Si yo aplico un difenoconazole para este patógeno que es ectotrófico significa que el micelio está expuesto, es un producto que trabaja muy bien en la etapa de penetración y trabaja muy bien sobre el micelio, sobre el tejido vegetal, ya que es un hongo ectotrófico. Pero cuando yo lo aplico sobre hongos endotróficos, que el micelio se desarrolla dentro del tejido vegetal, el comportamiento del producto cambia. Y sigue siendo un producto extraordinario para la segunda etapa de los hongos, pero disminuye cuando el hongo es endotrófico su efecto curativo. Así que uno tiene que entender al hongo, entender al producto para saber cómo trabaja contra este hongo, cómo trabaja contra el otro hongo. Aquí no hay recetas, es el entendimiento del hongo y el entendimiento del fungicida. Y finalmente llegamos al modo de acción. ¿Cómo el producto mata al hongo? Para poder matarlo, tiene que meterse dentro de la célula vegetal. Ese producto tiene que invadir la célula del hongo, adentrarse dentro de un organelo y bloquear enzimas. Cuando el producto bloquea una enzima, es unisitio. Cuando el producto bloquea más de una enzima, es multisitio. Y al bloquear las enzimas, bloquea un proceso fisiológico y por la carencia de ese proceso fisiológico se produce la muerte del hongo. En otras palabras, cuando yo hablo de fungicidas, los fungicidas, como cualquier plaguicida, mata al hongo bloqueando enzimas. Por eso el entendimiento de las enzimas es muy importante. Estoy hablando de inhibición enzimática. Los productos son tridimensionales y las enzimas son tridimensionales. Y lo que determina la eficacia de un producto es la afinidad de la forma tridimensional del activo por la forma tridimensional de la enzima donde trabaja. Las enzimas ya vimos que son activadas por cofactores enzimáticos, pero las enzimas pueden ser bloqueadas, pueden ser inhibidas y los fungicidas inhiben, bloquean enzimas dentro de las células de los hongos. Voy a poner un ejemplo con las hifas. Existen 3 tipos de hifas: hifa germinativa o tubo germinativo, hifas colonizadoras e hifas esporógenas. Pero independientemente del tipo de hifa, las hifas son células. Y cuando usted quiere entender el tipo de célula que forma una hifa, es la típica célula fungosa, donde hay una pared, donde hay una membrana, donde hay un núcleo, donde hay ribosomas, donde hay mitocondrias, la típica célula. ¿Y qué hacen los productos? Se meten dentro de la hifa, invaden la célula dentro de esa hifa y dentro de la célula comienzan a bloquear enzimas y bloquear procesos fisiológicos. Si esto es la célula del hongo, los productos tienen que bloquear, digamos, al hongo dentro de la célula a nivel de los organelos. Y fíjense en el caso del difenoconazole, que es el ejemplo que pusimos. ¿Dónde trabaja el difenoconazole? En este organelo llamado retículo endoplasmático liso. ¿Qué se produce en ese organelo? Los lípidos. Y el ergosterol es un lípido. ¿Qué es lo que hace el difenoconazole después de aplicado? Él ataca al hongo, se mete dentro del cuerpo del hongo, llega al retículo endoplasmático liso y bloquea una enzima, y el bloqueo de esa enzima le permite bloquear la síntesis de ergosterol. Volvemos otra vez a nuestro esquema anterior. ¿Dónde trabaja el difenoconazole? Bloqueando la nosterol desmetilasa. El producto acopla en la forma tridimensional de esta enzima y evita que el lanosterol se convierta en simosterol. Y al ser bloqueado, la síntesis de ergosterol en este punto, no se produce ergosterol, no hay el lípido de membrana y el hongo colapsa por la falta de la membrana plasmática. Todo el citoplasma sale,
y el hongo simplemente se muere por falta de funcionamiento de su célula. Así trabajan todos los productos. Si este es el esquema de la nosterol desmetilasa, recuerden que la nosterol desmetilasa necesita cofactores enzimáticos, se aplica el difenoconazole, penetra en las células del hongo y el difenoconazole acopla en el sitio activo de la nosterol desmetilasa, bloqueando la síntesis de ergosterol. Y mientras más preciso sea el acople, menos sobrevive el hongo. Cuando ustedes escuchen 80% de control, significa que hay un 80% de afinidad entre la forma tridimensional del fungicida y la forma tridimensional de la enzima. Cuando usted escuche 20% de control, es que hay un acople de 20% entre el producto y la forma de la enzima. ¿Qué pasa con el otro 80% donde no acopla? El hongo produce ergosterol y sigue desarrollándose tranquilamente en el campo. Dígame. O sea, bueno, hay fungicidas que ataquen a los cofactores, no directamente a la enzima. Hay fungicidas, plaguicidas, que alteran el sitio activo para que no ancle el cofactor, que es diferente. La otra, Ajá. si hay muchos cofactores, pueden competir con el Sí, señor. Y ahí pierde efectividad. Sí, señor. Mientras más tarde apliques, el hongo ha tomado los cofactores y tú aplicas el plaguicida, probablemente no encuentra el sitio activo disponible. A ver, ¿Okay? entre más tarde aplique. Sí, señor, porque ya el hongo se está alimentando. El cofactor ya está ocupando el sitio de la enzima y tiene menos enzimas disponibles. Ok. Entonces, y la primera respuesta es, el producto puede alterar el sitio activo e impedir el alcance del cofactor. Aquí yo estoy hablando de una inhibición directa. El producto acopla y el cofactor no llega. Pero hay productos que alteran el sitio activo de la enzima. Él no ancla, pero el cofactor no puede acoplar y se genera el mismo beneficio. Eso se llama inhibición directa. No es el caso este. No, este es el caso de inhibición directa. Okay, si me pongo a explicarle los dos, se enredan todavía mucho más. Ok. Bien. Ok. Y miren ustedes cómo trabaja un difenoconazole. Esta es la enzima, la nosterol desmetilasa, tiene su sitio activo y yo aplico el producto, acopla en el sitio activo, bloquea la llegada de los cofactores, esto se llama bloqueo directo, y el cofactor no ancla y se genera el control. Eso se llama inhibición directa del plaguicida por el sitio de acción de la enzima. Si me pueden ayudar allá dándole movimiento a esta imagen, les presento un patógeno en etapa 2. Esto es, dale a la imagen. Sí, a ver si lo puedes activar. Márcame la imagen y dale un enter. Ahí está. Miren el patógeno en etapa 2, tubo germinativo. Pueden ver la nosterol desmetilasa aquí en azul oscuro. Vean el fungicida, difenoconazole. Vean la forma tridimensional. Vean el sitio activo de la enzima tridimensional. El producto acopla en la enzima y esto evita la llegada directa de los cofactores enzimáticos. Eso se llama bloqueo directo por inhibición competitiva. Hay una competencia entre el producto y el cofactor por el sitio activo en la enzima. Y esto genera el control directo del patógeno. Y mientras mejor acople, el producto genera mayor control de ese hongo. En otras palabras, los clientes no compran ni translaminaridad ni sistemia. Están comprando finalmente el acople de un activo sobre el sitio activo de la enzima. Eso es lo que compra todo el mundo. Todo el mundo se preocupa si el producto es translaminar o sistémico. Quítenselo de la cabeza, porque usted está comprando es la capacidad de bloqueo de un producto sobre una enzima. Puede ser el producto más sistémico del mundo, pero si no bloquea la enzima, no funciona. Eso determina la eficacia. El modelo llave cerradura, la calidad de fabricación del activo contra la cerradura, que es el sitio activo de la enzima. El producto es la llave y la enzima es la cerradura. Por esa razón el proceso de fabricación de un activo es clave. Y cuando el producto
es de calidad, yo no estoy hablando aquí, sino de productos de calidad, simplemente el producto fue diseñado para bloquear una enzima de manera precisa. Y cuando el producto es de calidad, ese producto puede bloquear perfectamente el sitio activo de una enzima. Y tenemos que entender que en el día de hoy, las empresas que fabrican estos productos diseñan al activo a imagen y semejanza del sitio activo de la enzima donde él trabaja. En otras palabras, están dibujando el producto sobre el sitio activo de la enzima donde trabaja. Esto es un avance enorme en ciencia y tecnología, y esto va a permitir ser más efectivos los productos, pero sobre todo reducir las dosis de aplicación. Antes se aplicaban kilos, litros por hectárea. Hoy se están aplicando gramos porque se están haciendo más precisos los diseños de los productos para acoplar las enzimas, y eso está reduciendo la carga química sobre la planta y la carga química sobre el ambiente. Y esta forma de fabricar activos se llama la genómica. Y eso tiene dentro de la ciencia innovación por diseño. Hoy la innovación dentro de los plaguicidas es diseñar activos a imagen y semejanza de la enzima donde trabajan. Y un ejemplo es esta molécula que pronto va a estar en el mercado, que se llama adepidin. Esta es una de las primeras moléculas que ha sido desarrollada a imagen y semejanza de la enzima donde el producto trabaja. Así que esto es una molécula creada a imagen y semejanza de una enzima llamada succinato deshidrogenasa. Pero se me olvidó decirles algo. Y resulta que hay una característica del hongo que no mencioné. Los hongos evolucionan como cualquier organismo vivo. ¿Qué significa evolucionar? Que los hongos cambian su comportamiento frente al factor que lo quiere controlar. ¿Y cómo se llama ese cambio en la respuesta del hongo ante la aplicación de fungicidas? Se llama resistencia. Todos los hongos evolucionan y generan resistencia porque no se quieren morir, porque su objetivo es seguir generando vida. Y cuando hablamos de resistencia, el patógeno X, como se llame, modifica la forma del sitio activo de la enzima y cambia la configuración de la enzima en el espacio, y el producto sigue teniendo la misma forma tridimensional. Y cuando ustedes ven este esquema, a la izquierda la enzima original, donde el producto bloqueaba, y tengo a la derecha la enzima modificada, el producto sobre la enzima modificada no acopla correctamente, no puede bloquear el proceso fisiológico respectivo, y estamos en presencia de resistencia, donde se ha hecho un buen manejo de fungicidas con rotaciones de productos que trabajen diferente y alternando con otras medidas de control, entonces se logra mantener el acople por mucho tiempo. La diferencia entre funcional y resistencia es la forma del sitio activo de una enzima. Dime. Maestro, en el caso de la dosis, para diferentes patógenos, en este caso, la dosis que dice, por decir, medio litro para este tipo de hongo, y dice, no, a este 3/4 para este hongo. ¿Por qué varía así tan grande? ¿Por qué varía? Porque cada especie de hongo es diferente a la otra especie. Nosotros solemos ver a los hongos como si fueran lo mismo, pero si yo tengo Coletotrichum gloesporioides y tengo Alternaria solani, son dos cosas diferentes. Imagínense por un segundo de que no son hongos, que son mamíferos. Imagínense que Alternaria y Coletotrichum por un segundo son mamíferos. Si fueran mamíferos, Coletotrichum sería una vaca y Alternaria sería una jirafa o sería un león. Son totalmente diferentes. Los vemos como si fuera el mismo tipo de hongo. ¿Qué significa? Que ambos tienen la nosterol desmetilasa, pero la forma tridimensional de la nosterol desmetilasa es diferente en Coletotrichum gloesporioides y es diferente en Alternaria solani. Significa que el mismo producto puede que acople bien en la forma tridimensional de Coletotrichum, pero no acople bien en la forma tridimensional de Alternaria. Y un producto sea muy bueno para un patógeno,
pero muy deficiente para el otro. Por eso es que hay productos que trabajan sobre ciertos hongos y no trabajan sobre otros, y cometemos el error de extrapolar resultados creyendo que son lo mismo. Y a lo mejor para el control, termino, de Alternera solani se requiere más dosis que para el control de coletotrichum, lo que sea. Un error comercial que dicen los proveedores que venden estos materiales, dice, súbele más y te trabaja mejor. Estamos cayendo en un incremento de Claro costo. que vas a trabajar mejor, claro que vas a trabajar mejor, pero tienes tres problemas. Tienes tres problemas. Primer problema, primero, en la carga química sobre la planta. Está generando más producto dentro de una planta y la planta lo tiene que metabolizar, porque si no lo metaboliza, hay fitotoxicidad. Y el metabolismo de un plaguicida no es de gratis, genera gasto energético. ¿Y saben cuánta energía gasta una planta por metabolizar a un plaguicida? Gasta del 5 al 10% de su energía que tiene en ese momento. Y esa energía no va destinada hacia el crecimiento y producción, sino que va destinada hacia el metabolismo. Mal negocio. Segundo problema, que a medida que usted aumenta la dosis, ¿qué favorece? Resistencia. Y tercero, a medida que aumenta la dosis, ¿qué le pasa al bolsillo? Tiene que sacar más dinero para pagar un producto que sale más caro. Recomendación, cuando la empresa le dice, y ha hecho buenos ensayos, que la dosis es tal, es porque se demostró que esa es la cantidad de producto que se requiere para bloquear el porcentaje de enzimas correcto dentro del cuerpo del hongo. Es la cantidad de balas que requiere el producto para bloquear todas las enzimas que están dentro del cuerpo de ese hongo. No se necesita más ni se necesita menos. Se necesita lo que establece el ensayo. ¿Ok? Y esto es resistencia. Por eso, para terminar, uno siempre debe rotar productos que trabajen en sitios diferentes. Productos que trabajan a nivel de la membrana plasmática, productos que trabajan a nivel de mitocondria, productos que trabajan a nivel de núcleo, pared celular, microtúbulos, etc. Trabajando en organelos diferentes, sobre enzimas diferentes y sobre procesos fisiológicos diferentes. Y aquí tienen, por ejemplo, para cromistas o micetos, una serie de productos donde usted ve que esta rotación involucra diferentes enzimas. Un clorotronil es catalogado por FRAC como M5, porque trabaja sobre esta enzima, estas dos enzimas, por eso que se llama multisitio, trabaja sobre dos enzimas en el proceso de respiración. Mandiprobamid trabaja en la celulosa sintasa, es un FRAC 40. Luego tenemos Fenoxan, que trabaja sobre la enzima ARN polimerasa, FRAC lo cataloga en el grupo 4, y finalmente este oxatiapiprolin que trabaja sobre este complejo enzimático y FRAC lo considera U5. Y cuando hablamos de verdaderos hongos, hongos o patógenos que tienen quitina en la pared celular, entonces vean otros productos que se pueden rotar porque trabajan en enzimas diferentes. Lo importante es rotar enzimas. Rotamos el sitio de acción y la recomendación particular es dentro de una rotación meter la mayor cantidad de enzimas, porque mientras más enzimas sean involucradas, menos posible es para un patógeno desarrollar resistencia. Pero si usted comienza a aplicar el mismo producto hoy, mañana, pasado y siempre, más temprano que tarde, el patógeno va a modificar el sitio activo de la enzima, el producto no va a acoplar y no va a haber control en el momento que usted menos lo espere. Con esto termino esta presentación y espero que esta información los ayude a entender no solamente a los fungicidas, sino también el funcionamiento de los organismos vivos, el funcionamiento de las plantas e inclusive nuestro propio funcionamiento. Fue un placer compartir esta charla con todos ustedes. Preguntas. Aquí tengo una yo. Oiga. Ingeniero, ¿es el mismo modo de acción en los preventivos que en los curativos? Sí, señor. Buena pregunta. Corto el tiempo, no puedo hacer esos comentarios dentro de la charla. Cuando usted trabaja con un producto preventivo, estamos trabajando sobre dos estructuras de los hongos: esporas y tubo germinativo. Las esporas son células. El tubo germinativo es una célula y tiene los mismos organelos. Cuando usted escucha que el mancozeb es un protectante, trabaja en la primera etapa del desarrollo de los hongos, germinación de esporas.
Recuerden que la espora es una célula y tiene mitocondrias. En las mitocondrias se produce ATP y ese ATP producido en las mitocondrias genera la energía necesaria para que el hongo comience un proceso de división celular. Y cuando el hongo se divide, se forma un tubo que se llama tubo germinativo o hifa germinativa. ¿Qué es lo que hace un mancozeb, un clorotronil? Bloquea la respiración dentro de las mitocondrias. Y al no haber respiración no hay ATP. Y si no hay ATP no hay gasolina y el hongo no puede generar división celular y la espora no germina. Entonces el producto está trabajando sobre la espora a nivel de la germinación. Pero el tubo germinativo es también una célula y tiene mitocondrias. Y el producto puede bloquear la respiración en la mitocondria del tubo germinativo e impedir que el tubo germinativo siga creciendo y logra que no penetre y se detiene el patógeno antes de que penetre. Preventivo significa que previene la penetración del hongo y se puede lograr a nivel de espora, se puede lograr a nivel de tubo germinativo, bloqueando un proceso dentro de la célula de la espora, dentro de la célula del tubo germinativo. Así que un producto puede bloquear procesos a nivel de espora, a nivel de hifa germinativa, a nivel de hifas colonizadoras, a nivel de hifas esporógenas, porque todo está formado por células y ellos bloquean procesos dentro de las células y bloquean enzimas dentro de la célula. Es más, una pregunta que siempre me hacen, ¿por qué hay productos que pueden trabajar como insecticidas, que pueden trabajar como fungicidas y que pueden trabajar como nematicidas? Cuando un producto bloquea la respiración, está bloqueando un proceso común para varios organismos vivos. Los insectos respiran, las plantas respiran, los nematodos respiran, los ácaros respiran y todos respiramos igualito. Glucólisis, ciclo de Krebs, fosforilación oxidativa. Y cuando un producto bloquea la respiración a nivel de un organismo vivo y todos los demás respiran, ese bloqueo de la respiración aplica para todo el mundo. ¿Qué va a cambiar? La dosis. Porque mientras más pequeño sea el organismo, requiere menos dosis. Mientras más grande el organismo, requiere más dosis. Así que un producto que afecta a la respiración puede afectar a los hongos, respiran. Puede afectar a los insectos, respiran. Pueden afectar a las plantas, respiran. Puede afectar a los humanos, respiran. Pero ¿cuánto es la dosis para matar un hongo? ¿Cuánto sería la dosis para matar a un humano? Entonces de ahí viene la dosis letal 50. La cantidad de producto que se requiere para generar la muerte de un organismo, y eso se expresa como miligramos por kilogramo de peso vivo. La cantidad de producto para matar un hongo es mínima, la cantidad del mismo producto para matar un humano es demasiado grande, y entonces los productos comienzan a resultar mucho más inocuos para los humanos que para los hongos. ¿Ok? Entonces sí, puede matar al hongo en diferentes etapas bloqueando el mismo proceso fisiológico. ¿Preguntas? Doctor, Sí, dime. en el caso de los grupos, ahorita el triazol, ¿cómo difiere con oconazole? Otro triazol trabaja diferente, otra dosis, ¿dónde está la diferencia? Trabaja en la misma enzima. ¿Ok? Lo que pasa es que, como dije anteriormente, cada producto, cada activo tiene su forma particular en el espacio. Eso se llama distribución espacial. Puede ser el mismo triazol y uno está más orientado hacia la izquierda y el otro triazol bastante parecido tiene una mayor inclinación hacia la derecha. Y están trabajando sobre una enzima y la enzima tiene una forma tridimensional. Y es posible que sobre la enzima de ese patógeno en particular, el producto que está girando hacia la izquierda tenga un mejor acople y sea más eficiente. Y el producto que gira hacia la derecha no tenga la misma afinidad ni el mismo acople. Por eso un triazol resulta más eficaz sobre cierto patógeno que el otro. Para eso están los ensayos. Cuando las empresas montan ensayos, lo que hacen es averiguar el acople de su producto sobre la forma tridimensional de la enzima en el patógeno que están investigando. Por eso que los ensayistas tienen que ser muy honestos, porque los ensayistas lo que hacen es evaluar la afinidad de un activo por la forma tridimensional de la enzima. Y si el producto da 50% de control, lo que está averiguando el ensayista es que hay un acople de 50% entre la forma tridimensional de su producto
y la forma tridimensional de la enzima. Y a lo mejor el competidor da 90%. Significa que el competidor simplemente en el espacio genera un mejor acople sobre la enzima que mi producto. ¿Y qué tengo que hacer? Ser sincero y decirle a la empresa, mi producto no le llega al competidor, olvídense de este hongo y el competidor es el que realmente va a dominar porque es el que mejor acopla la enzima. Uno comienza a vender lo que acopla. Usted no vende lo que no acopla. Lo que pasa es que los ensayistas piensan que lo van a votar y entonces comienzan muchas veces a cambiar resultados. Por eso al ensayista hay que decirle, tú estás evaluando un acople que puede ser bueno, que puede ser malo, y a lo mejor hay razas del hongo. Y una raza tiene la forma tridimensional de la enzima de una manera y la otra raza de otra manera. Resulta que cae bien en esta raza, pero no acopla en la otra. Por eso es que hay que hacer ensayos y al final todo el mundo compra un acople basado en ensayos. Y uno siempre vende el resultado que le da el ensayo. Y eso genera la confianza en la empresa y la seguridad de que lo que estoy comprando realmente es bueno. Eso marca la diferencia. Sí, te escucho. Algunos funcionan bloqueando enzimas, algunos. Otros funcionan generando algún tipo de problemas para generar un atraso en el metabolismo para que esa plaga se desarrolle más lentamente. Los orgánicos, algunos, no todos funcionan bloqueando enzimas. Algunos funcionan bloqueando enzimas. Y el mecanismo o el modo es exactamente igual que el de un plaguicida químico. Pero no todos funcionan así. El problema muchas veces de los productos biológicos es que uno sabe cómo trabajan algunos, pero muchas veces no sabe cómo trabajan todos porque no llega la explicación hasta ese punto. Sería muy bueno siempre dentro de los biológicos que explicaran cómo el producto genera el bloqueo de una enzima o el bloqueo de un proceso fisiológico, porque eso los ayuda mucho también al entendimiento de la molécula. Los biológicos son moléculas interesantísimas, pero que muchas veces nos quedamos simplemente en el aire y no terminamos de profundizar diciéndole al cliente realmente qué hace, cómo lo hace y por cuánto tiempo lo hace. Deberíamos conocer un poquito más porque eso nos ayudaría también a sacarles mucho más provecho del que generalmente le sacamos a los biológicos. Pero repito, parcialmente, algunos trabajan bloqueando enzimas, no todos. Ahora, dicen que no cría resistencia a ellos. ¿Será porque les falta estudio? Miren, cuando algo bloquea una enzima, simplemente es un detonante de tiempo para que ese patógeno evolucione un comportamiento diferente ante esa molécula que bloquea enzimas. Los patógenos no son tontos, las plagas no son tontas, van a evolucionar. Todos los organismos evolucionamos. Y todo lo que afecta enzimas, más temprano que tarde está corriendo el riesgo de que haya una modificación en el sitio activo de la enzima y ya no controle. Y no solamente aplica para orgánicos, aplica para multisitios. Hemos creído erróneamente que todos los multisitios son infalibles. Mentira. Hay multisitios que ya tienen problemas de resistencia en el mundo. Hay un multisitio que ya aparecieron los primeros hongos que generaron resistencia. Cuestión de evolución. ¿Es más difícil? Sí, porque hay que modificar 2 o 3 enzimas. Pero todo es posible en este mundo. Y los organismos vivos siempre se las van a arreglar para poder burlar el factor que lo presiona. Por eso hay que comenzar a hacer manejos. Si ustedes tienen una información, no la tengo con los hongos, la tengo con las malezas. Hay una maleza que es resistente a 15 herbicidas diferentes. Significa que tolera 15 herbicidas que trabajan de manera diferente. 15. Y si eso lo hace una maleza que generalmente desarrolla una generación por año, imagínense el riesgo para un organismo que desarrolla varias generaciones por año, señores. Invitación a la rotación, al entendimiento de los productos para poder alargar la vida útil de estas moléculas, porque si no, el arsenal de productos se va a reducir y en un tiempo menos del que uno cree, vamos a tener muchos problemas en el manejo de los patógenos. ¿Ok?